lleva a estar siempre conectados, iniciales y ligeros con las uñas. Está conectado a un motor y hacemos un masaje capilar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy estamos con nuestra querida Doménica. Vamos a realizar lo que es un masaje circulatorio, recordando nuestros conocimientos ancestrales transmitidos de nuestra cultura indígena desde Perú. Para este tipo de masaje, lo que vamos a hacer primero, sin untar ningún tipo de cremas ni aceites, únicamente entrando en calor con nuestro propio roce. Vamos a equilibrar nuestra temperatura para transmitir a la otra persona sin movimientos bruscos. En esta ocasión estoy con unas pulseras con elementos de nuestra madre naturaleza que me ayudarán a conducir mi energía hacia Doménica. Desde la parte inferior de la planta del pie subimos de manera ascendente. Vamos canalizando de ambos lados. El objetivo de esto es poder activar nuestro sistema sensorial, nuestra piel, para poder activar nuestro sistema circulatorio. Rozamos suavemente y elevamos todo. Guiamos no solo en temperatura, energía y circulación, sino también con un propósito definido: poder cumplir y servir a otra persona. Vamos a tratar de conectarnos con nuestro propósito. Cada persona tiene una misión. Cada persona viene con un don. Nuestra cultura ancestral, nuestra cultura indígena, nos lleva a estar siempre conectados, no solo con lo que nos rodea, no solo con nuestras raíces, no solo de dónde venimos, sino también recordar lo que somos. Somos de la tierra, somos del aire, somos del fuego, somos del agua. Nuestra sangre es agua. Llevamos aire para poder vivir. La naturaleza nos guía, nos conduce. Ligeramente con las uñas hacemos contacto. Guiamos de forma ascendente. Vemos cómo las venas se van dilatando. Nos damos cuenta que vamos cumpliendo el propósito. Mientras realizamos todos estos efectos sensoriales, vamos recordando aquello que queríamos, aquellos sueños. Nos conectamos con lo que somos, quiénes somos cuando nadie nos ve. Nos gusta nuestra propia compañía, a solas. ¿Qué pensamientos vienen cuando estamos en silencio? Es más importante poder conectar con nosotros
nuestra mente. ¿Qué cosas hay más allá de lo que el mundo nos rodea, de lo que el mundo nos ofrece? Muchas veces estamos tan sumergidos en cosas del mundo que nos alejamos de nuestra parte espiritual. Vamos guiando el líquido de nuestra sangre, nuestros fluidos. Activamos la circulación hasta lograr la vasodilatación de las venas. Mientras vamos haciendo los roces superficiales, tratamos de pensar y recordar qué es realmente aquello que nos gusta hacer, qué es aquello de lo que no nos aburrimos, en qué nos sumergimos, en qué es lo que se va el tiempo. ¿Es realmente valioso lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy realmente feliz con los resultados que he obtenido? Y a veces las cosas no salen como queremos. Y está bien, ya está. Lo más importante es recordar que hemos dado lo mejor y seguir adelante, soltando aquello que nos ata. Lo más importante que tenemos está siempre dentro de nosotros. Aprender a soltar todo aquello que no está en nuestro control. Debe estar fuera de nuestra mente. Dejemos soltar para poder fluir. La cultura indígena nos dice que tenemos que soltar todo aquello que nos ata, no solo en el mundo físico, en el mundo espiritual, en nuestro ser, nuestra mente, nuestro subconsciente. Fluyamos como nuestra sangre fluye en nuestro cuerpo, en antigravedad. Muchas veces el obstáculo retenido en nuestra sangre se ven reflejado en las venas. Hay que fluir, dejar ir muchas cosas que han llevado tanto tiempo en nuestra mente. Hay que soltar. Soltemos y sigamos adelante. Muy bien, vamos a proceder con la parte superior. Muy bien, para esta parte de aquí vamos a indicarnos desde la rótula hasta la parte superior. De la misma forma como trabajamos la parte inferior, desde los pies, la zona plantar y las pantorrillas. Vamos a ir haciendo pequeños roces únicamente con nuestra piel, sin aceites, sin líquidos, sin cremas. Únicamente nuestro roce, piel a piel. De manera suave, acariciando. Subiendo de forma ascendente. Y vamos subiendo en movimientos circulares y alternados. Vamos subiendo. Lo mezclamos entre el roce superficial de nuestras manos, el movimiento
Hacemos ese contacto con la piel y sentimos cómo la sangre va fluyendo, las zonas van entrando en calor. Somos generosos y bondadosos de ambas partes y elevamos, alternamos nuestros movimientos con las manos, asimismo con roces superficiales y ligeros con las uñas. Ejercemos tanto por la parte externa como por la parte interna de las piernas. Hay sensaciones que llegan hasta los huesos, hasta nuestro fémur incluso. Vamos favoreciendo cada sensación. Sentimos el calor de los cuerpos. Sentimos cómo fluye la sangre. Hay momentos de la vida en los que es necesario sentarnos y recordar lo que somos, lo que nos gusta, mirarnos al espejo y decirnos en qué debemos mejorar nosotros mismos. Es un reto contra nosotros, con nadie más, y nuestro ritmo, y siendo mejor un poco más de lo que fuimos ayer. Muy bien, vemos como la parte inferior del cuerpo se ha acoplado en temperatura y se ha concentrado en nuestra parte media. La cultura indígena conoce muchas veces cuando hay personas que han atravesado etapas y ciclos de depresión, de ansiedad. Lo conocen en la cultura indígena como el pálpito. Cuando en la parte media de nuestras costillas y entre el diafragma se concentra un pulso muy intenso. Lo conocen como el pálpito. Nuestras culturas indígenas hacen este proceso de la misma manera, guiando a la paciente, haciéndole reflexionar sobre su misión en la vida, sobre que se conecten con su propósito. Recordar que para ser positivos y mantener el entusiasmo en nuestra vida, no hay que perder de vista hacia dónde vamos o aquello que queremos, siempre y cuando tenga una guía en propósito, bueno, en servicio a los demás. Somos seres de servicio, somos seres de amor, somos seres de bondad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de luz. Somos seres de luz que muchas veces estamos desconectados de nosotros mismos. Guiamos con los masajes parte de nuestra circulación y sangre hacia el ombligo, usando solo 3 de nuestros dedos de cada mano, y desde el ombligo lo llevamos hasta la parte superior entre las costillas y el diafragma, con ligera presión. Y mientras hacemos esto, vamos pidiendo a la persona que recuerde sus sueños, que recuerde sus metas, que no se desapegue de su propósito. La vida
es muy bella, solo que muchas veces nos perdemos entre los problemas cotidianos y nuestra mente va a 1000 por hora más que nuestro cuerpo. Todo aquello que no está en tu control debe estar fuera de tu mente. Lo guiamos siempre en sentido superior. Así como cada sistema, cada persona está conectada con una misión definida. Cada sistema de nuestro cuerpo está conectado a un motor hacia nuestro corazón. Guiamos todo esto que ha estado retenido aquí y lo elevamos a la parte superior. Vemos el mejoramiento de la circulación de Doménica. Somos lo que nos decimos. Las palabras tienen mucho poder. Trátense bien. Siéntanse queridos, dignos de ser amados, dignos de recibir todo el amor y la bondad. Pero siempre para llenar algo nuevo, debemos vaciarlo de todo lo malo. Solo quien está preparado para soltar está en condiciones para poder recibirlo todo. Soltemos. Guiamos esto hacia su corazón. Ese motor. Y nos lleva con vida año tras año. Y muchas veces nos olvidamos que necesita cuidado, mantenimiento, no solo de comida, no solo de aire, no solo de agua, sino de nutrientes espirituales. Somos nuestra propia medicina, somos nuestro propio veneno. Para hacer medicina tenemos que hablarnos con amor. Si no quieren algo negativo, no se digan cosas negativas, no deseen cosas negativas. Confíen en su proceso, que muchas veces no lo entendemos mientras lo atravesamos, pero tienen un propósito. Vemos que los pálpitos cada vez bajan más. Les recomiendo este tipo de masaje muy especial, dedicado y hecho con mucho amor a aquellas personas que tal vez sienten en su corazón un vacío, una soledad, tristezas que no han podido sanar. Pido que Dios los ayude, los cuide, los guíe, que se encomienden en sus ángeles. Vamos haciendo de manera alterna por todo su cuerpo. Vamos abriendo y cerrando para que la circulación pueda seguir su curso. Nadie le dice cómo ni dónde, pero el cuerpo humano tiene un propósito tan primordial de mantenernos vivos, aun cuando dormimos. De igual manera es tan importante que nuestro ser esté en armonía con el propósito y nuestra misión en esta vida, para disfrutar de todas las bondades que nos da este mundo.
vamos a ir a la parte superior y final donde se concentran todos nuestros pensamientos. De la misma manera, vamos a conducir. Vamos a conducir todo nuestro calor. Conducimos y concentramos nuestro calor y lo posamos sobre ella, desde su corazón hacia la parte superior. Dejamos que fluya. Con ayuda de nuestros elementos, vamos ejerciendo masajes circulares con nuestros hermosos elementos de cuarzo. Vamos sacando esos dolores de sobrepensamiento que se acumulan en el día a día. Que necesitamos liberar. Vamos guiando por cada hebra de su cabello. Un hermoso cabello. Un hermoso ser. Lo guiamos de formas circulares. Realizamos estos movimientos por unos cuantos minutos. Desde la sien arrastramos en forma circular hasta la parte superior de nuestra corona y ejercemos movimientos alternos y vamos soltando. Soltamos todo y liberamos la tensión de esos pensamientos. Respiramos profundamente. Soltamos. Una vez más. Muy bien. Muy bien, queridos amigos, espero les haya gustado, espero les pueda servir y siempre recordar que todos nacimos con amor y bondad a este mundo. Nacimos para algo más grande. Recordemos quiénes somos, lo que somos y en dónde estamos. Les mando un fuerte abrazo.